A pensar más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras, señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa para todo el Perú. Ya estamos conectados con Chimbote, Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, en Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, la radio del Arzobispado, Ocetipo, Radio Milenio, Bancay, Radio Estación Solar, Yurimaguas, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Lampa, Radio San Valentín, Cerro de Pasco, Radio Activa, Huanta, Radio Continental, canales de televisión como Onda Digital TV, Fuego TV, Quillabamba TV, están también transmitiendo a Pensar Más con Rosa María Palacios, así como también nuestras plataformas móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba TV, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y también nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Rosa María nos va a analizar qué tal fue la marcha del sábado. No salió en ningún medio de comunicación. Fueron más o menos 3.000 personas. Allí hemos estado mirando, pese a que algunas personas quieren decir que no fue nadie. Sí, fue un grupo de personas. Y fue convocada por la plataforma, por una plataforma que integran 60 organizaciones, por si acaso. También, hoy día Rosa María va a analizar de la señora Presidenta de la República, se ha ido a la 78 Asamblea General de las Naciones Unidas. Ha viajado con algunos ministros de Estado, está por Estados Unidos y ahí va a cumplir una recargada agenda. Además, también ayer el ministro Otárola ha hecho noticia en varios informativos, en varios medios dominicales, ¿no? Ha salido que hay dos amigas del señor Otárola que han ganado ventajas del gobierno, y también ha salido algo que ha preocupado bastante, que mientras era ministro de Defensa el señor Otárola se había reunido con integrantes de su equipo del Ministerio de Defensa y con autoridades, con el ministro del Interior y con el jefe de la policía, y todo eso no figura en el libro de registros de reuniones, de transparencia. Esto lo sacó Punto Final ayer y es una cosa preocupante, y las víctimas, los abogados de las víctimas de las muertes de la protesta han salido a cuestionar. Vamos a ver qué hay detrás de todo esto. Y también lo que nos preocupa a todos es que continúa el deseo de modificar el Código Penal para meter preso a periodistas, a comunicadores, y esto Rosa María lo va a tratar de fondo con el doctor Roberto Pereira, que será nuestro invitado el día de hoy, luego de todo el análisis. Ya estamos con Rosa María, la saludo en este momento. Buenos días, Rosa María, ¿cómo estás? Buenos días, Abel, te escucho con un poco de eco, pero acá estamos listos. Y lo primero, hacer las menciones correspondientes a nuestro auspiciador. La Pontificia Universidad Católica del Perú es la universidad número 1 del país en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, de acuerdo al ranking Times Higher Education 2023. Este logro refleja nuestro compromiso con la construcción de una ciudad inclusiva, segura, resiliente y sostenible. Visítanos en puc.edu.pe. Muy bien, y usted también nos puede ayudar desde cualquier lugar del mundo. Si está en Nueva York, por ejemplo, también nos puede ayudar. Lo único que hay que hacer es capturar el QR que está en pantalla y hacernos una donación a través de cualquiera de las billeteras electrónicas que hay en el Perú. O si no, hacer una donación a través del sistema PayPal. Es muy sencillo, con cualquier tarjeta de crédito. Las instrucciones están en www.radiosantarosa.com.pe, nuestra página web, donde usted también, desde cualquier lugar del mundo, puede escuchar este programa. Si es que no lo escucha en YouTube, en Facebook o en cualquiera de las emisoras a nivel nacional. Muy bien, Abel. El sábado, Abel y yo participamos en una marcha. Y Abel y yo, digamos, ocupamos un espacio físico, ¿no? Digamos que no somos invisibles, creo. Bueno, nadie nos vio en la prensa peruana. La República, ¿no? Sí, tal vez. Pero
La prensa concentrada, que es el acaparamiento de medios que tiene el diario El Comercio, el grupo El Comercio, no vio esto. Y eran como 15 cuadras de la avenida Salaverry y no lo vieron. Entonces, miren, cada medio es libre de defender lo que quiera, ¿no? O de cubrir lo que quiera también. Pero cuando todos los medios de un mismo grupo económico desaparecen de sus portadas una noticia, ese es el problema, pues. Por eso es que la Constitución, en el artículo 61, prohíbe el acaparamiento de medios. En la marcha hubo de todo, hubieron algunos partidos políticos, el Partido Morado, un partido que se llama Perú Primero, que es nuevo también, o sea, partidos que están y que no están, las personas que representan a las víctimas de la violencia del gobierno de Dina Boluarte encabezaron la manifestación con la Coordinadora de Derechos Humanos, que fue como la plataforma que organizó a todos. Eran más de 60 organizaciones. Según Omar Coronel, que sigue siempre el registro de estas manifestaciones, serían unas 3.000 personas. Yo pensé que eran más, pero él calcula 3.000 personas. Que caminamos, como les reitero, unas, qué sé yo, 15 cuadras de gente caminando, como ustedes ven, pacíficamente. La ruta cambió, ya no es la tradicional ruta en el centro de Lima, lo cual ha sido muy positivo, eso veníamos comentando en el camino, porque en realidad, creo que por acá, ahí está él caminando, en la esquinita, yo acabo de pasar, sí, porque estábamos al lado de un grupo de chalacos, muy divertidos los chalacos, la verdad, muchas gracias por habernos acompañado, porque nos dieron mucha información, además de lo que estaba pasando en el Callao, eh, que ellos cargaban esta bandera muy larga, ellos eran un grupo grande de chalacos que traían su pancarta contra Patricia Chirino, o sea, qué bárbaro. Y nos contaban las cosas que pasaban en el Callao, qué dura es la corrupción en el Callao, qué horror. Pero bueno, como digo, unas 3.000 personas, salimos de Campo de Marte, yo llegué y empezaban a caminar, o sea que yo llevaba como cuarto para las 5 más o menos, ya estaba Abel ahí, al toque nos encontramos, y hemos caminado toda la Salaverry, digamos, hemos pasado el Ministerio, Trabajo, la Anunciatura, hemos pasado el Salud, hemos pasado el Parque, ¿no es cierto?, de los Héroes, donde se hace la Feria del Libro, y un poco más allá hemos doblado en Canevaro. La idea original era ir hasta Javier Prado, pero creo que los organizadores con buen tino se dieron cuenta que iba a ser como una hora más y había que llegar, digamos, tipo 8 al Palacio de Justicia, a más tardar. Entonces doblaron en Canevaro y la gente del INSE muy amable porque está pasando una zona muy poblada, muy habitada, muy densamente poblada. Entonces la gente salía por las ventanas, a las puertas de las casas, a aplaudir con sus banderas. Así que creo que ha sido una bonita manifestación del público también participando, porque normalmente cuando esto se hace en el centro de Lima, las personas que viven en el centro de Lima no se suman o simplemente estamos caminando de oficinas vacías de noche, ¿no? Es una zona muy poblada, entonces la gente se sumó y luego la marcha dobló en la avenida Arequipa hacia el centro de Lima, sin ningún incidente y con poquísima policía. Había policía en la parte de adelante y policía en la parte de atrás cerrando. No debo haber visto más de 20 policías, ¿eh? Ningún problema. Cuando la marcha llega a Palacio de Justicia, yo ya no estaba, porque yo ya me había volteado antes para regresar a Miraflores, y ahí es donde han habido un poco de encontronazos. Abel estuvo por ahí acerca, para quitarle la banderola al grupo que iba adelante. Eso en el manual de la policía está prohibido. Se llevaron a un chico detenido. Es absurdo. Había otra marcha de los castillistas, digamos, que no fue esta, que estaban, eso sí, en la Plaza San Martín, queriendo entrar a la Plaza San Martín. Pero nosotros estábamos en otra marcha y nos mandaban fotos de 2 de mayo, que ahora más está cerrada, que no eran fotos antiguas. Ese grupo es otro grupo. Este grupo lo único que pedía era democracia. Y que se acabara la cantidad de corrupción que tenemos que ver todos los días. ¿Y democracia por qué? Porque
el Congreso ha decidido destituir a la Junta Nacional de Justicia. Por eso es que toda esta gente ha salido a protestar, porque no quiere quedarse sin separación de poderes y no quiere que se avance un escalón más en el control de todos los poderes del Estado por parte del Congreso. Todos los organismos constitucionalmente autónomos están en este momento cooptados uno por uno por el Congreso de la República. Salvo el BCR y la Superintendencia de Banca y Seguros, que esperemos que no la ataquen también, aunque ha sido sujeta a ataques varias veces. Esperemos que no se tiren el BCR también, y ahí sí ya la economía ya simplemente desaparece, ¿no? O sea, ya, chao. Ya de lo peor que está ahí vamos a ir en un momento peor. Pero en fin, es por la misma razón que tú puedes despedir a Julio Velarde, ¿eh? Por causa grave. ¿Qué es causa grave? Lo que quieran 87 personas. Así de irracional y disparatado. Bueno, entonces estas personas salieron a marchar, muchas de ellas de una izquierda bien progre, que yo siempre digo, y ayer escribí una columna, yo no comparto sus ideas económicas, para nada. Pero en esto, en tener democracia, en tener derechos, en hacer respetar los derechos de los ciudadanos, en manejar lo que dice la Constitución, un régimen bajo una separación de poderes, en eso sí estamos de acuerdo. Y ese debería ser un acuerdo mínimo, ¿no? Que la forma democrática de gobierno es la que tiene que preservarse y es la que no está preservando el Congreso. Bueno, transcurrió la tarde sin incidentes y como reitero, ha sido una caminata muy larga pero muy agradable y espero que se repita porque la van a volver a repetir de todas maneras, porque yo sigo convencida de que a la Junta Nacional de Justicia la van a destituir, si no es por completa, por pedacitos, pero la van a destituir. Y hablando de pedacitos, este fin de semana se ha hecho viral un video que es francamente una vergüenza. Ernesto Blume, ex miembro del Tribunal Constitucional, fue designado para hacer las evaluaciones a los futuros miembros de la Junta Nacional de Justicia. Él, como representante del Tribunal Constitucional, integra el comité de selección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. No Vizcarra, Blume los escoge. Está ahí están los videos, en las entrevistas. Blume se ha paseado por todos los medios de comunicación diciendo que la señora Tello tiene que irse porque tiene más de 75 años. En la entrevista en el año 2019, en ese audio, claramente se escucha audio y video, señora, usted necesita 75 años, menos de 75 años para postular, que los tiene, y luego usted continúa su mandato y se retira cuando el mandato se cumple. Lo dice Rosa María. Sí. Tengo el video, si gusta lo escuchamos. Veamos el video, señores, para que ustedes, señores de Willax, con cariño para ustedes. Adelante, por favor. ¿Qué medidas tomaría en términos inmediatos, concretos, al asumir el cargo? Señor, acá le hago una precisión, no dentro de los siguientes 8 meses, sino considerando que usted cumple el requisito para postular, que es tener entre 45 años y 75, y una vez electa, pues la ley no dice que tiene usted que cesar en un tiempo determinado, sino al concluir su mandato. Entonces no se construye usted a los 8 meses, sino en forma incondicionada un tiempo, pero sí urgente. ¿Qué medidas tomaría? señor, no, de acuerdo. Ahí está, Rosa. El pez por la boca muere, pues si él lo está diciendo. No se constriña hasta que venza su mandato. 5 años es el mandato, vence el 2024. Vence el próximo año, ¿ah? ¿Qué apuro tienen? ¿Qué apuro tienen en el Congreso? Ese mandato vence el próximo año. Él lo dice, él era miembro del Tribunal Constitucional. Él lo dice. Es el mejor abogado que puede tener la señora Tello, Blume. Que ahora se pasea por Huila. No, Blume versus Blume.
Claro, una cosa es con conflicto de interés y otra cosa es sin conflicto de interés, pues, ¿no? El 2019 sin conflicto de interés, ahora el 2023 con conflicto de interés, porque es el presidente de la Comisión de Asesores de la señora Dina Boluarte en Derecho Constitucional o algo así, ahora que el doctor García Toma la está recibiendo en Nueva York. Increíble. Y bueno, Dina Boluarte se fue a Nueva York, que es su segundo viaje, bajo una ley inconstitucional. Como ustedes saben, el Congreso de la República aprobó una ley que modifica la Constitución, lo cual es una aberración jurídica. Y bajo esa ley que modifica la Constitución, la señora abandona el país, se va sin dejar vicepresidente. Ya esta vez no hicieron el show de poner una computadora, ¿no? Y decir, despacha, ahorita voy ahí, espérense, ahí vamos ahí. Y ahora le pusieron la computadora en el avión diciendo, la presidenta despachando desde el avión presidencial. Ya no. ¿Vieron que ya no? Ya no, ya no. Por eso salió a medianoche, ¿no? Para llegar a las 8 de la mañana ya, ¿no? Ya no. Bueno, entonces nuestra presidenta remota en sentido real y figurado, creo yo, nuestra presidenta remota está en Nueva York. ¿Quién es el presidente del Perú? En el Perú nadie. No hay vicepresidente. Bueno, todos sabemos que el que manda es Otárola, ¿no? Ayer apareció en Cuarto Poder, vamos a hablar de eso después, dando la sensación de que acá el que corta jamón es él, pues, y ya el resto, ¿qué importa? Bueno, es inconstitucional, ¿eh? Todos estos viajecitos son inconstitucionales. Pero se supone que esto es para mejorar la imagen de Dina ante el mundo. Ayer hubo una marcha inmensa de muchos en Nueva York, no solamente de peruanos, ¿no? Pero había un grupo de peruanos que cargaba un cartel que decía Dina asesina en medio de Nueva York, bien organizado los peruanos, ¿ah? Y se lo ganó a pulso, pues. Sabe perfectamente que lo que está haciendo es inconstitucional. Hoy día de la mañana escuchaba una reflexión de Marcos Cifuentes que decía, si fuera Castillo, los periódicos estarían incendiados. Y los medios, les digo, traición, abandonó al Perú. Nada. Es una ley inconstitucional que como nadie ha impugnado por ahora ante el Tribunal Constitucional, entonces se sigue aplicando. Ya está. Y la señora puede hacer lo que le da su reverenda gana porque tiene el Congreso en pacto. Y el Congreso puede hacer más todavía que ella porque ella es su esclava. Si a ella le quitan, ¿no es cierto?, la presidencia, pues se acaba. Entonces va a hacer lo que le digan. De hecho, viaja nomás, viaja. Bueno, entonces se va a Nueva York con varios ministros, con el ministro de Economía, que tendría que quedarse acá en el Perú a dar algunas explicaciones. Las cifras presentadas por el BCR el día viernes son espantosas. El ministro de Economía nos dijo a todos que el Perú iba a crecer más que nunca en julio. Es el peor mes, el de julio, de decrecimiento. Bueno, ¿habrá ido a Nueva York a pedir ayuda, auxilio, a conocer empresarios? No lo sé. Pero bien difícil que tú consideres que esta gira va a ser exitosa si, como hemos advertido acá, hay dos problemas. El primero, hace que tu canciller maltrate al coordinador residente de la ONU en el Perú. Lo llamas a manifestar la extrañeza por un comunicado que sacó diciendo que la separación de poderes es una obligación, y el respeto a la judicatura, una obligación establecida por las Naciones Unidas desde 1985 en sendas resoluciones de la Asamblea. Eso es extraño. Bueno, pasaron unos días y el día viernes, Día Internacional de la Democracia, con lo que nos reíamos con Abel, mientras que en el Congreso tocaban violín y bailaban ballet, y no es un meme, ¿eh? Y Cerrón y Roselia Muruz miraban así como diciendo, ¿qué es esto? ¿Ah? Muy bien. 8 embajadas sacaban un comunicado, que ahí lo tiene Abel para que lo vea. Y no son cualquier paisito. Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Finlandia, México también está. A ver, si tenemos el comunicado. De esos 8, 7 son miembros de la OCDE, a donde queremos entrar.
Y le recuerdan al Perú exactamente lo mismo que dijo el coordinador residente de Naciones Unidas. Ahí tenemos, por favor, a toda página para que todos lean. En el, a ver, en el marco del Día Internacional de la Democracia, por favor, ¿lo pueden poner a toda pantalla? Eso, sí puede, sí puede. Desde el switcher lo pueden Así hacer. es. A toda Ahí lo- pantalla. Eso, muchas gracias. Ahora sí, en el marco del Día Internacional de la Democracia apoyamos los principios fundamentales de la democracia, incluyendo una sociedad civil dinámica, la separación de poderes y la independencia de las instituciones. Reafirmamos nuestro compromiso de apoyar la democracia en el Perú y valoramos nuestra amistad duradera con el pueblo peruano. Argentina, Australia, Canadá, Estados Unidos, Finlandia, tenemos a Francia, a Italia y al Reino Unido. ¿Qué tal? Perdón, Italia no, México, perdón. Ya parezco Rafael Rey, que confundió la bandera de Italia con la de México. Rafael, ¿no? Y el Reino Unido, ahí tienen todo. O sea, no son unos paisuchos, no, 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 no. Son países con los que hacemos comercio importante. Reacción de Patricia Chirinos. Además, fíjense ustedes que en el Día de la Democracia no hablan de las elecciones libres, justas y transparentes, del sistema representativo, no hablan de, a ver, no hablan necesariamente de derechos humanos, ni libertad de expresión, no, no, no. Hablan de separación de poderes. Sociedad civil, separación de poderes. De eso hablan. Patricia Chirinos, que quiere irse a la guerra con su sombra, ha decidido que esto es un atropello a la soberanía peruana y que la Cancillería ahora no solamente tiene que llamar al coordinador residente de Naciones Unidas, cosa que el Congreso también pidió, ¿eh? Tiene que llamar a los 8 embajadores, uno por uno. Bueno, México no tiene embajador, pero los jefes de misión, a decirles a uno por uno que estamos profundamente extrañados porque ustedes demanden separación de poderes o respeten la separación de poderes. Ese es el marco del viaje de Dina Boluarte a Nueva York. Quiere que le den sus 5 minutos en el podio, porque es el único momento en que los presidentes de los países se dirigen a la asamblea. ¿Qué credibilidad puede tener una persona que 8 países le dicen el día viernes, entre líneas, que no respeta la democracia? Yo cancelaba el viaje, pues ya, o sea, qué papelón. Cortesía del Congreso, es decirle, o sea, en la situación en la que está Dina Boluarte es parte de un pacto para destituir a la Junta Nacional de Justicia y que no se investigue básicamente a Patricia Benavides y a sus hermanas. Ese es el origen del problema. El origen de los pactos, de las tratativas, ¿no? Eso es lo que tenemos hoy. Así estamos en el Perú. Entonces, la señora presidenta se va a la ONU con varios ministros, ¿no? Con el de salud, con el de economía, con el de ambiente. Hay 4 ministros que han ido con ella. Bueno, la canciller también, obviamente. Otárola se queda en Lima, todo bajo control. Ella tiene que hablar, ¿no? Su gran momento, como, hay que decirlo que Castillo no se la perdía. Castillo fue 2 veces, una con sombrero y otra sin sombrero. Pero en sus 5 minutos, ¿qué va a decir? Además, la Cancillería anoche no tenía ni siquiera el programa aprobado. Se hizo una transmisión en directo con Cuarto Poder y nos dijeron, todavía la agenda se está ajustando a esta hora. Ah, las agendas se trabajan con meses de anticipación para tener reuniones bilaterales que sean provechosas. ¿Con quién va a hablar? Con los mismos con los que habló en Brasil. Francamente, la verdad. Tremendo show para tan poco. Unas compritas en Nueva York. Ya está, listo. Muy bien, bien por Dina. Más no hay. O ver a la gente desde el hotel pasar por la calle con unos carteles inmensos que gritan de todo, entre ellos Dina asesina. De repente, así se da cuenta de la realidad, que la golpea. El viaje a Nueva York. Muy bien. ¿Y qué más tenemos? Anoche,
el señor ministro Otárola, Alberto Otárola, le dijo a Sol Carreño que no había, muy ofuscado, que no había ninguna limitación a la libertad de expresión, que van a modificar el Código Penal para, ¿cómo es?, evitar la instigación a los disturbios, y que instigador puede ser cualquiera. Entonces también los periodistas, pues, se dan cuenta, cualquiera, el universo de cualquiera incluye a los periodistas. Es increíble cómo pueden mentir, porque el texto de la exposición de motivos que envía el Ejecutivo al Congreso es bien claro, lo hemos puesto delante de ustedes varias veces, lo hemos leído varias veces. Dice, los comunicadores, incluso llamando a la violencia, o sea que sin incluso, porque el disturbio es un delito violento, si no hay violencia, no hay disturbio y tampoco hay instigación, incluso llamando a la violencia, o sea que llamar a la marcha ya es delictivo. Y la forma en la que esta semana van a aprobar la delegación de facultades, en ese punto dice, legislar esto, modificar el Código Penal, ningún problema, pero que no se viole la libertad de expresión ni el derecho a reunión. Obviamente, tú no puedes dar facultades autorizando que se viole el derecho a reunión, pues, ¿no? Es un disparate completo. Sí, te autorizo a que modifiques el Código Penal para que violen el derecho a reunión y violen la libertad de expresión. Obviamente que no se puede hacer eso. Han autorizado, punto. Y van a modificar el Código Penal para que nadie pueda hacer una colecta para una actividad de protesta. Para que nadie pueda decir, oiga, mañana gran marcha. No, eso es instigación. Instigar a la protesta es delito. Y decir, no, se refiere a disturbios. Bueno, supongamos que hemos tenido una marcha el día sábado absolutamente pacífica, pero en los últimos 5 minutos, ¿no es cierto?, aparecen unos sujetos que no sabemos quién eran y rompen todo. Resulta que son termas. Todos los que dijimos, vamos a la marcha, ¿nos vamos presos? Porque nos siembra el gobierno algo para incriminarnos. ¿Así va a funcionar? La otra cosa que llama la atención, Abel, es muy interesante leer los tweets de Vladimir Cerrón. Hace tiempo que no escribía nada interesante, pero ahora está muy interesante. Plegado completamente a la posición del Congreso para volarse la Junta Nacional de Justicia, con una interpretación dialéctica que es para morirte la risa. Y es algo así como, este es un lío de la derecha. Y como no es un lío nuestro, o sea, que se vaya a la Junta Nacional de Justicia. Es buenísimo. Este es un lío de derechas, de derecha caviar contra derecha radical. Nosotros no tenemos nada que ver ahí. Entonces, que se entiendan entre ellos, y la Junta Nacional de Justicia no representa al pueblo. ¿Ah, no? ¿A quién representa? El poder emana del pueblo. Si son parte de un poder del Estado, ¿a quién representan? Al poder que el pueblo les ha dado. Pero hay constitucionalismo básico, por Dios. Claro, eso lo enseñan en Cuba, pues, en Cuba que te van a enseñar eso. Pero en fin, muy gracioso. Entonces, ya tiene los 87 votos porque la izquierda de Vladimir Cerrón va a votar con ellos. Y el bloque magisterial, por cada nombramiento que les des, tienes un voto, o sea que no hay problema. Más el fujimorismo, Alianza para el Progreso, Avanza País, Renovación, parte de Acción Popular y Podemos, imagínate, Podemos vota Felipe, ¿eh? Si ellos tenían el trío Telesup en la CNM, más el serronismo, más el bloque magisterial, tiene los 87 votos. Es cuestión de hacer una matemática simple. No va a ser esta semana, porque van a hacer la pantomima de una investigación. Gustavo Ritti ha publicado una columna muy clara, diciendo que él ha ido en otras oportunidades a recordarle sus delitos normalmente a los que están interrogándolo. Yo lo he visto y la verdad que ha sido muy divertido, pero que esta vez no va a ir. No va a ser parte de un circo.
Muchas gracias. Así es la cosa. Y mientras tanto, mientras todo esto ocurre en el mundo real, el día viernes sucedió un hecho trágico, nosotros no cubrimos policiales, pero en este caso hay una escalada de violencia que sí tenemos que reportar porque implica la perturbación de los derechos fundamentales de la gente y la falta de respuesta de la Policía Nacional o la respuesta equivocada. El día viernes en San Juan del Urigancho se iba a presentar un grupo en una discoteca y a las 8:30 de la noche han tirado una granada en la puerta de una avenida muy transitada. Uno ve las imágenes y pasan niños, mamás, 8:30 de la noche. La granada explota, dejando heridos a 15 personas. 2 de ellos de gravedad, según lo que dijo el ministro de Salud el día sábado. Y los cantantes, los miembros del grupo, los cómplices de la cumbia, han declarado que han sido extorsionados y que se niegan a pagar. Y a raíz de esto, por supuesto, suspenden todas sus presentaciones, ya no van a cantar ni nada, porque pone en peligro su vida y la vida de los demás. Y la respuesta en general de la policía este fin de semana ha sido, es que en esa zona hay mucha discoteca, hay mucha diversión. ¡Wow! O sea, el problema son los que se divierten, los que toman y se divierten y bailan. Bailar y beber alcohol, ese es el problema. De una granada que explota. El problema es la granada. El problema es la extorsión. Tienen que capturar a los extorsionadores y meterlos presos. El problema de la extorsión es que es un delito que crece sobre la base de infundir temor. Lo único que tienes que hacer es una amenaza creíble y comienzas a recolectar plata. Es lo más barato que hay como delito. Incluso algunos no necesitan ni banda. Ni banda. Un par de socios nada más para que recojan la plata y ya está. Tienes que hacer una amenaza creíble. Entonces, si explotas una granada, si matas a un chofer, ¿no es cierto? Si asesinas en la puerta de su casa a un padre de familia, entonces ya eres una amenaza creíble. A estos sujetos se les puede detener, sí, con inteligencia policial, porque todos se comunican por celulares. Y por supuesto que se les puede detener. Tú comienzas a detener bandas enteras y a meterlas presas y se acaba la extorsión, porque ya no es rentable. Ya no es rentable. Problema muy complicado en este momento en el Perú, frente al cual estamos completamente desprotegidos. Todos los peruanos, completamente desprotegidos. La extorsión es el crimen de moda. Hubo una época en que era el secuestro, ¿no? Hoy es la extorsión. El robo de celulares, por supuesto. El fin de semana pasado hemos tenido, lamentablemente, un problema gravísimo. Yo ya te rías porque eso no puede ser, ¿no? Si a usted le escribe un amigo o familiar por WhatsApp pidiéndole plata, busque el teléfono de otra persona y llámelo físicamente o comuníquese con él, porque hasta las voces las imitan. Pero lo más probable es que no les esté pidiendo plata. A un personaje público le han robado el celular y desde ese número le han pedido plata a un cerro de gente. Y luego han comenzado a hackear a los contactos de esa persona. Entonces, mucho cuidado también. Hay que hacer la autenticación del WhatsApp en 2 pasos. Eso háganlo porque es facilísimo y realmente con eso ya el ladrón no puede entrar porque no sabe cuál es tu clave. ¿Ok? Muy bien, Abel. ¿Qué más? Así es, Rosa María. Ya está esperándonos el doctor Roberto Pereira. El doctor Pereira, vamos a hablar de libertad de expresión. Porque según el señor Otárola, aquí no pasa nada. Estaba molesto. Ay, pero no, nosotros jamás. Hay 49 muertos, ¿eh? O sea que nosotros jamás tampoco, pues, ¿no? 49 muertos, se ha ampliado la indagatoria para ampliarla, ¿no? Pero eso sigue su curso. Muy bien, estamos con Roberto Pereira, vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos para hablar de libertad de expresión con él. Volvemos.
Así es, Rosa María. Vamos a la pausa y volvemos con el doctor Roberto Pereira, asesor jurídico de IPIS. Adelante. Vamos a pensar más con Rosa María Palacios, que ya se encuentra con nuestro invitado, el doctor Roberto Pereira. Rosa María, solamente para decir, la gente se extraña mucho que la marcha no haya aparecido ayer en ningún dominical, en ningún periódico, no existen las 3.000 personas que marcharon. No, no existen. Bueno, esos son los problemas que tiene la libertad de prensa también en el Perú, ¿no? Cada uno es libre de cubrir lo que quiera, pero cuando una noticia desaparece, el público la busca en otro lugar. Problema de los que no la cubran, porque el desafecto de sus lectores y de sus televidentes va a llegar. Así que espero que hayan aprendido la lección. Una bajada de audiencia, una bajada de ventas, no se explica solo por el mercado internacional, se explica porque no le estás dando al público nada nuevo. Muy bien, ahora sí con el doctor Roberto Pereira, que está con nosotros, para hablar de derecho a la libertad de expresión. Y tenemos lo último, felizmente, para poderlo comentar. Anoche un ofuscado, Alberto Tarola, le dijo a Sol Carreño que no se iba a restringir de ninguna manera la libertad de prensa porque instigador es cualquiera. Vamos por partes, doctor. El delito de instigación, perdón, la modalidad de instigación para el delito, para cometer un delito, ya está en el Código Penal para todos los delitos. ¿Qué cosa quiere hacer el señor Otárola? Muy buenos días, Rosa María. En primer lugar, un saludo para todos tus oyentes y los que nos ven también. Sí, efectivamente, ¿no? Eso es una de las cosas que, en primer lugar, llama la atención. El delito, la modalidad, digamos, ¿no? De la comisión del delito, el delito se puede cometer de varias maneras, ¿no? Siendo autor, siendo cómplice y también se sanciona al instigador. Eso está desde siempre en todos los códigos penales modernos y ciertamente en el nuestro está regulado en el artículo 24 y se aplica regularmente para cualquier delito, ¿no? Lo que ocurre es que cuando se intentan duplicar figuras, ¿no? Sobre regular figuras, ¿no? Eso es muy preocupante porque en realidad lo que están tratando de hacer es desmarcarse de estas pautas interpretativas de aplicación consolidadas que existen de estas figuras para flexibilizar la cosa y eso es el reino de la arbitrariedad, ¿no? Entonces, de mi punto de vista, por ahí va el tema, ¿no? Pretender introducir una fórmula de instigación expresa, especial para el delito de disturbios, que va a permitir seguramente, como además hay que agradecer la sinceridad al Poder Ejecutivo, lo ha puesto expresamente en su proyecto de ley, para perseguir a comunicadores que convocan a la marcha, ¿no? A la marcha de protesta, Sí, claro. ¿no? Y yo recuerdo mucho tu caso, Rosa María, porque a propósito de las manifestaciones de hace unos meses, había mucha gente en el Twitter que veía yo que te decía, está incitando, usted tiene que ir presa, ¿no? Yo creo que eso está recogido en ese proyecto de ley. Entonces, como dirían los profesionalistas antiguos, ¿no? A tanta evidencia, relevo de prueba, ¿no? Hay que agradecerle en ese sentido la sinceridad al Poder Ejecutivo, porque Ahora, esa es la intención, ¿no? vamos por partes. Supongamos, están rompiendo, ¿no? La calle, una turba de gente rompe todo. Si yo estoy parado al costado y digo, sigue rompiendo, rompe, dale. Bueno, ahí sí me pueden acusar de instigar el delito de disturbio, ¿verdad? Así Eso es. es punible, no hay discusión. No Así nos es. oponemos a que se penalice lo que ya está penalizado, ¿verdad? Para que quede claro para la gente, ¿no? Pero Sin duda, yo te... hay dos cosas que hay que diferenciar. Una cosa es estar a favor de una protesta, de una manifestación, convocar a la protesta, adherir a la propuesta, emitir opinión a favor de la protesta, llamar a las personas a salir a expresarse, a manifestarse. Y otra cosa es determinar a una persona para que cometa actos de violencia concretos, ¿no? Maten al policía, ¿no? Destruyan este inmueble, ¿no? Y en el contexto de una manifestación, sin duda, eso es un claro acto de instigación porque está determinando la realización de un delito, pero lo que dice el Ahora, proyecto si es yo otra también, cosa, ¿no? si yo le digo a la gente antes de la manifestación, vamos a incendiar Palacio Gobierno, ¿ok? Y ahí nos dirigimos. No te olvides, lleva la Molotov. Obviamente estoy instigando al delito de disturbio, aunque yo no lleve la Molotov y no vaya. Es evidente que no puedo decir vamos a incendiar, ¿ok? Sin duda, sin lugar a dudas. Vamos a la casa de Rosa María Palacios a acosarla.
Eso Claro, también es eso delito. sin duda, es un llamamiento a la comisión, claro, a la comisión de un delito y las Así. personas, bueno, lo que ha pasado, Rosa María, sin ir muy lejos, lo que ha pasado en el caso del Capitolio, ¿no? Donde el Claro. presidente Trump está procesado precisamente por eso, por incitar la masa que estaba ese día ahí dirigiéndose él desde la Casa Blanca a ir al Capitolio y expresamente les dijo, vamos al Capitolio, Allá, a respetar, ¿no es cierto? Entonces, claro. claramente, eso es un caso de instigación a actos de violencia que siempre están sin duda Estamos penalizados. cayendo en este programa en la casuística para que nuestra audiencia no sea confundida. Pero si yo digo mañana, gran marcha nacional, yo estaré presente. Mi caso el día viernes. Y le dije al público, de repente es la última que les puedo contar que va a haber, porque de repente me meten presa. Pero ese es el problema, que si yo digo mañana hay una marcha, o el domingo hay una marcha, o el lunes hay una marcha, por decir eso, yo no puedo ser penalizada. Y la exposición de motivos decía que sí. Así es. ¿Ese es el problema? Ese es el problema, específicamente, ¿no? Porque además él dice, y comunicadores sociales que estuvieron, ¿no? Convocando, Llamando a protestar, y de ahí dice, incluso con violencia. incluso con violencia. O sea que lo primero está claramente Claro, es llamar a protestar, sancionado, ¿no? incluso con violencia, pero sin violencia también. Así es, así es. Entonces, la respuesta del legislativo en la ley ya de autorización dice lo siguiente, de una fórmula muy extraña. Modificar el Código Penal, que es lo que han pedido, pero respetando la libertad de reunión y la libertad de expresión. Es rarísimo que alguien te recuerde algo que es un dado, ¿no? O sea, ¿cómo voy a Así es. legislar violando la libertad de expresión y la libertad de reunión? O sea, Sí, no, te autorizo, pero no lo hagas de manera inconstitucional, ¿ah? Pero te autorizo. sí, no, eso es una candidez, por decirlo menos, ¿no? Yo creo que eso es una sacada del sombrero para tratar de salvar el texto y en realidad no lo salva nada, ¿no? Porque la pregunta aquí es ¿por qué sobreregulas la instigación si la instigación ya está regulada en el Código Penal y se aplica a todos los delitos desde siempre? El Poder Judicial aplica el delito de instigación, perdón, la modalidad comisiva de instigación y sanciona por instigación. ¿Por qué sobreregular? ¿Por qué incorporar una norma especial? Y yo lo que creo es para lo que te dije antes, es decir, para generar un ámbito de confusión, el reino de la arbitrariedad, entonces van a tratar de darle un contenido distinto al que tiene la instigación en el Código Penal desde siempre, Claro. mucho más flexible para sancionar este tipo de conductas que claramente son ejercicio de un derecho legítimo, ¿no? Parece ser que en el Grupo del Comercio y en otros creen que la norma ya está vigente. Por eso no han informado nada del tema. Eso es lo que yo creo. Ah, no, ni hablar. Pero para que entienda el público, eso es lo que va a pasar en el futuro si se aprueba la norma. Así es, exactamente. Todas las marchas desaparecen de los medios de comunicación, digamos, más visibles, más formales, y se arman redes subterráneas donde todos nos informamos, pero de una manera que puede llevar pues al fake news, a la noticia falsa. No hay esta mediación del medio en verificar la verdad. Entonces, es un peligro para todos porque vamos a perder el derecho a tener información. Pero lo que ustedes han visto ayer de esta desaparición de la marcha de los canales de televisión y de la prensa escrita, salvo la República, implica eso a futuro, que esto Sí, no, sí. no va a dejar de existir. Es Nos han el dado un efecto de adelanto, autocensura, pues. autocensura a la bestia. Así Nos es. han dado un adelanto de lo que va a pasar. Y hay que estar agradecidos, porque normalmente nunca vemos estos experimentos en vivo, Sí, ¿no? es verdad, es verdad. El En otro línea. tema, el otro tema que escapa ya de la libertad de expresión, porque también preocupa porque está en el mismo pedido, es que si un grupo de personas organiza una colecta para financiar las actividades de la protesta, ¿ok? Supongamos, hacemos una chancha para comprar las banderolas, y esa protesta, ¿no es cierto?, tiene ese contenido económico, pequeño o grande, el que fuera, esos son colaboradores. Y como colaboradores son coautores del delito de disturbios. Y también van presos. Sí, Y esa es otra efectivamente. barbaridad. Efectivamente. Yo creo que este proyecto de ley, para empezar, es un proyecto de ley totalmente errático,
porque aprovechando el comentario que hacías antes de conversar, aquí el problema de la inseguridad, el problema de la violencia en la manifestación, no es un problema de legislación. La legislación existe en el Perú. Es un problema de eficacia policial. La persecución de estos hechos está fallando. No hay inteligencia, los policías no tienen recursos, no están los mejores cuadros seguramente en los cuerpos Y policiales. también, y debo decir, doctor, es un problema de fiscales. ¿Por qué? Porque el fiscal, porque, a ver, se van a reír, pero cuando crece el delito, tiene que crecer tu número de fiscales. Porque si no tienes la cantidad de fiscales suficientes para atender todos los casos que tienes que atender, simple y llanamente se vence el plazo y el delincuente sale libre. Entonces necesitas más fiscales porque hay más delito, pues, ¿no? Así es. Cuando haya menos delito, ya no necesita tanto fiscal. En este momento hay un déficit de fiscales, digamos, para atender comisarías. Llegan 48 horas después, ya no hay. Entonces, la solución es, no, que la detención dure una semana. No, pues esa no es la solución. La solución es tener más fiscales. O sea, contrata más fiscales. Tienes que tener más fiscales que verifiquen la legalidad del proceso y adelante. Así es. ¿No? Tiene que ver la gestión de la política criminal del Estado, ¿no? Entonces, lo que está fallando es eso, no hay un problema de legislación. Y el proyecto de ley básicamente lo que hace es modificar la legislación, ¿no? Incorporar penas, modalidades de delito distinto. Yo creo que para dar un efecto tranquilizador, el de siempre, populista, ¿no? Pero en la práctica no hay ninguna medida que uno diga, bueno, esta medida sí es revolucionaria, esto va a cambiar radicalmente el tema, ¿no? Pero es un proyecto de ley, la verdad, yo creo que hecho al apuro, sin mucha proyección, sin mucha visión estratégica. No. Así es, y entonces incurren en este tipo de situaciones que en el fondo lo que están haciendo también es recoger este sentimiento o este ADN, como le he llamado yo, autoritario que hay en muchos políticos, claro, ¿no? Penalizando, criminalizando conductas como la que toca señalar, ¿no? Ahora, hay otras situaciones más límite, pero que son las típicas, ¿no? Por ejemplo, decimos, sí, mañana todos a la marcha, ya está vigente la una marcha pacífica. Pero resulta que siempre pasa que en el centro de Lima, a la altura de la avenida Bancay, hay un grupo de gente que se pega con la policía. Entonces lanzan las lacrimógenas, les tiran las lacrimógenas de regreso, se rompe un vidrio, caen los vidrios. ¿Los que llamamos a marchar somos responsables de ese evento? No, de ninguna manera, ¿no? Ok, pero según el Código Penal, si suceden disturbios y tú llamaste a marchar, entonces hay una especie de traslación de la responsabilidad, cosa que está prohibida en el Código Penal, por supuesto, porque la responsabilidad no es objetiva, pero no importa, te trasladan y tú llamaste, entonces tú eres responsable. Sí, no, eso es una barbaridad. La responsabilidad penal es individual, es intuito persona, y uno responde por la conducta que hace o por la conducta que deja de hacer, estando obligado a hacer otra cosa, ¿no? Entonces, no es posible sancionar de esa manera por las conductas que desplieguen de violencia, digo, personas concretas en el contexto de una reunión y manifestación, aprovechando precisamente el contexto del ejercicio de ese derecho fundamental, ¿no? Lo que pasa es que extender la sanción, en el fondo lo que están tratando de hacer es eliminar el derecho de reunión y manifestación, porque al gobierno o al poder turno no le gusta que la gente se manifieste, lo cual es claramente autoritario, ¿no? Esto nos acerca pues a gobiernos como el de Guatemala, ¿no? El de El Salvador, Nicaragua. Lo que está pasando en Nicaragua, ¿no? Claramente, ¿no? Entonces, esto es inaceptable, eso hay que rechazarlo y hay que protestar por eso y evidenciar lo que está detrás de este asunto y como bien dices, ejemplificar lo que va a ocurrir, ¿no? Si esto avanza como pretenden hacerlo, ¿no? Ahora, se han demorado un poco, ¿no? Porque yo recuerdo que hace 3 semanas, el primero que lo advirtió fue Marcos Cifuentes, página 33 de la exposición de motivos, pues yo la busqué, la sacamos también en este programa y de ahí como que todos los gremios se quedaron solos, pero la semana pasada todo el mundo comenzó a saltar. Y justo coincide en la aprobación el día viernes pasado del texto ya de que nos vamos a la guerra, digamos, ¿no? Y el presidente del Consejo de Ministros diciendo que sí, lo más probable es que se apruebe esta semana la delegación de facultades y lo próximo que vamos a ver es el decreto legislativo publicado en el peruano. Ya no hay más discusión. Así es. Ese es el problema. No hay, oye, no, ya no hay. ¿De ahí qué hacemos, doctor?
Bueno, siempre cabe cuestionar la norma, sea por un acto de aplicación concreto a través de una demanda de amparo o cuestionarla ante el Tribunal Constitucional, pero digamos las instituciones que tienen legitimación para cuestionar este tipo de normas, antes era la Defensoría, ¿no? Hoy día yo dudo mucho que la Defensoría vaya a plantear una demanda de No, no. inconstitucionalidad, ¿no? Yo me acuerdo mucho cuando trabajaba en la Defensoría, nosotros cuestionamos, por ejemplo, no sé si te acordás, Rosa María, que en una época mataban cambistas por la calle Sí, y a claro. Fujimori se le ocurrió decir que eso era terrorismo, ¿no? Este, terrorismo ciudadano, una cosa así. Entonces distorsionó el tipo penal de terrorismo para incorporar una figura que claramente era de delincuencia común, para trasladar la competencia a la justicia militar, en fin, para imponer un estatuto claramente violatorio de derechos humanos y el debido proceso, ¿no? Pero, digamos, la Defensoría debería ser la institución que, en primer lugar, digamos, plantee una demanda de inconstitucionalidad frente a una norma de este tipo, porque claramente es una norma que Claro, atenta si no contra la libertad de necesitamos expresión. 50.000 firmas. Así es, así es. Es demasiado, el proceso demora, mientras tanto esa No, norma no, puede ir y aplicando. además, claro, y hay un plazo para presentarla, no es eternamente, Así ¿no? es, exactamente. Exactamente. Entonces, Puede pasar mucho tiempo sin que se pueda conseguir ese número de firmas, ¿no? Habría que buscar un colegio de abogados que se por un quieran. colegio de abogados tal Así vez es. podríamos interponerla, pero con visos probablemente de no ser resuelta a favor de la prensa, sino ser resuelta a favor del gobierno, porque el Tribunal Constitucional actualmente resuelve todo a favor del Congreso, absolutamente todo. Entonces no hay forma de que ganemos. Irnos a la Corte Interamericana demora 10 años. Entonces, si se aprueba eso, los periodistas nos las vamos a jugar en el caso concreto. Y ante Sí, cada denuncia, cada juez va a tener que aplicar la Constitución en lugar de aplicar el Código Penal. sin Eso es lo lugar a único que nos dudas, queda por delante. sin lugar a dudas. No, claro, Ahora, con lo les cual digo, los periodistas van a ser procesados, investigados, procesados, y no, se va a además las generar penas, el efecto claro, autocensura, ¿no? y además las penas no van a ser bajas, porque las van a poner efectivas de todas maneras. Sí, sin duda, el delito de disturbios, o sea, si es un instigador al delito de disturbios, es probablemente que tenga una pena por encima de los 4 años, ¿no? Si es que Claro, hay daños a la propiedad, daños a la integridad física de las personas, ¿no? claro, o sea, mire, la tentación en el Congreso ha sido, la última tentación fue subir la pena del delito de difamación. ¿Para qué? Para que finalmente te metan preso. El proyecto original decía 5, después lo bajaron a 4, pero esa era la tentación. La tentación de meter presos periodistas es parte de todo lo que un régimen autoritario quiere, pero no hay nada más honorable para un periodista que lo metan preso por defender la libertad de expresión. Así que yo me iría encantada a Santa Mónica y creo que daríamos unas charlas de derecho constitucional ahí, sería muy productiva mi Muy presencia, provechoso. muy provechosa para todos, para mí aprendería mucho y para los demás, pero eso es lo que están diciendo, o sea, eso es lo que le están diciendo a toda la prensa peruana. No informe sobre marchas, porque si algo sale mal en esa marcha, y si, perdón, tú dices que la marcha fue un éxito, después de la marcha, y en esa marcha hubo algún disturbio, entonces tú eres un instigador también. Sí. No puedes, O un apologeta de lo ya claro, cometido, ¿no? una apología del delito. Que además estas marchas son muy raras, ¿no? Porque siempre son un fracaso y resulta que son las culpables de que la economía peruana no haya crecido. ¿Cómo es eso posible? No lo sé, si son un fracaso, ¿no? Pero tienes que salir a decir, esto fracasó, 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 viva el gobierno, viva Dina, porque si no, vas preso. Sí, sí. Hay una tendencia muy preocupante, Rosa María, a criminalizar la opinión, ¿no? A todo nivel, a nivel de Pero la sí, prensa, sin duda, eso está claro, pero clarísimo. a ver, si la Constitución lo dice bien claramente, no hay delito de opinión. Son las cosas que yo les enseño a mis alumnos, pueden opinar lo que quieran, no pueden difamar, Así no pueden es. mentir, ¿ok? Pero no hay delito de opinión. Hay gente criminalizada, a ver, perdón, la fiscal Zoraida Ábalos ha sido sancionada por su opinión jurídica. Sin lugar a dudas, ¿no? Bueno, y ahora a la Junta Nacional de Justicia se le pretende imputar cargos por emitir un comunicado, ¿no? En el que exhorta a cumplir con los Porque no hay, principios en un contexto elementales. donde no hay delito de opinión, y perdóname, 8 embajadores que, según Patricia Chinos, tienen que ser perseguidos más o menos por nuestra Cancillería, llamados al orden por expresar una opinión en el marco del Estado de Derecho, por recordarle
a todo el Estado peruano qué cosa es separación de poderes. Y también tiene que ser perseguido. Entonces, la criminalización de la opinión, podemos hacer una larga lista, ¿no es cierto?, de la criminalización de la opinión en el Perú. Sí, Lo que sin pasa duda, es que, claro, muy, como muy somos tercos, peligrosos. lo seguimos diciendo. Alguien dirá, no se van a atrever a denunciarnos. ¿Usted qué cree, doctor? ¿Se No, yo atreverán a creo que denunciar? Yo creo que una vez que la norma está vigente, Rosa María, ya uno pierde el control de eso. O sea, cualquier persona, cualquier fiscal por ahí, cualquier policía, jefe de policía que esté en desacuerdo con un periodista, con cualquier comunicador, con cualquier persona que exprese su adhesión a una protesta o convoque o diga nos encontramos allí, ¿no es cierto? O destaque que la protesta ha sido mayoritariamente pacífica a pesar de actos de violencia, puede ser denunciada con una norma de ese tipo y procesada, sin duda. Eso ya no está en el ámbito del control, ¿no? Eso, la norma está vigente y cualquier operador jurídico puede activarla, ¿no? Ese es el grave problema de este tipo de normas, ¿no? En provincias las cosas es diferente que en Lima y hay que señalar un poco también cómo funciona. En colegas de radios locales te dicen, si nosotros no cubrimos la protesta o si nosotros no estamos del lado de los que protestan, en realidad perdemos, digamos, el afecto ciudadano, perdemos el interés en nuestra radio. Nosotros tenemos que ponernos siempre del lado de la gente. Bueno, que es una opción y es lógico que así sea. Normalmente es a esas radios a las que se persigue. Y yo recuerdo el caso de Bagua, perdieron la licencia, ¿no es cierto? ¿Crees que ahí va a haber un problema más grave y más evidente? ¿Ahí va a comenzar el ataque? Sí, es probable, ¿no? Es probable porque sin duda ahí se han presentado conflictos con periodistas de provincias. Ya recuerdo un periodista en Puno, ¿no? Por haber cubierto unas protestas, digamos, abusos, ¿no? De la policía en el contexto de protestas. No solamente fue detenido, sino que además lo sometieron a una denuncia y una investigación. Sin duda ese también es un grave riesgo, ¿no? Porque, como bien recordabas el caso de Radio La Voz de Bagua, ¿no? Que yo patrociné ese caso, me acuerdo clarísimo, que fue además una operación policial porque difundieron un audio, ¿no? Un audio donde aparecía, se llamaba la violencia, le atribuyeron a esta radio cosa que era falsa, ¿no? Inmediatamente se inició una persecución contra esa radio con denuncias penales contra los propietarios, el retiro de la licencia, ¿no? Y efectivamente, o sea, si ya estamos viendo que desde Lima se da el mensaje, ¿no? De que hay que penalizar la opinión. Imagínate en contexto de provincias donde las radios o los medios de comunicación por lo general efectivamente adhieren a esas protestas, están con los manifestantes, cubren, ¿no? La protesta en las zonas y además se convierten también en corresponsales de algunos medios acá en Lima dando a conocer la protesta. Lógico. Entonces, eso es un riesgo muy grande para los periodistas de provincias, ¿no? Que por lo Y general, lo dicho sea digo, paso, están más lo digo, expuestos porque tienen menos recursos, tienen menos posibilidades de defenderse, ¿no? Entonces la vulnerabilidad del periodista en provincia es mucho mayor, ¿no? y lo digo porque este programa se transmite en simultáneo y en diferido en muchísimas radios locales en todo el Perú. Y decirle a los colegas que hay que estar muy preocupados, porque en realidad, digamos, yo soy una persona muy visible, me puedo defender y probablemente tenga acceso a la justicia porque, digamos, hasta yo misma me puedo defender. Pero la mayoría de los periodistas locales no, porque son, como tú dices, muy vulnerables y van a ser perseguidos cuando son corresponsales en muchos casos de nosotros que estamos en Lima y que confiamos en la información que ellos nos dan. Y nos dan normalmente información de muy buena calidad. El reportero local es el ojo del que está en Lima porque tiene la cercanía a la gente. Y por otro tema de acceso. O sea, los periodistas de Lima no podemos entrar a ciertas zonas del país. Yo me puedo pasear casi por cualquier sitio, gracias a Dios, porque tengo cierto afecto al público, pero en general los medios grandes, digamos, son repudiados porque no reflejan lo que los protestantes quieren reflejar. Y eso también es injusto, hay que decirlo, porque de repente lo que los protestantes quieren reflejar no tiene ni pie ni cabeza. Pero sí hay una hostilidad que el local puede salvar, sin perjuicio de que existe esa hostilidad también contra el local. Entonces, esto lo único que hace es retirar la cobertura, que es finalmente lo que se quiere, tener, como decía el informe de la OEA,
del relator, una zona silenciada, ¿no? Acá no se habla. De ese tema no se habla. Y eso puede pasar a nivel nacional también. Sí, bueno, y además este tipo de fenómenos, Rosa María, hay que decirlo también, tiene una vocación expansiva. O sea, hoy día empieza, ¿no?, con los periodistas, mañana empezarán Ah, ¿no es cierto?, con el sindicato, después con los abogados, ¿no? Todo aquel que emite una opinión, cuestione las acciones del poder de turno, está expuesto a que se criminalice su opinión, ¿no? Y así se va deteriorando cada vez más la democracia y los ciudadanos vamos perdiendo espacios, ¿no?, para poder ejercer nuestros derechos. Eso es lo grave, ¿no? Que hay una cercenación de los derechos, hay un empobrecimiento de la democracia y hay una y hay y un fortalecimiento de estos autoritarismos que lamentablemente están muy difundidos entre los políticos peruanos, ¿no? yo recuerdo mucho al final, yo ya trabajé en RPP, al final de la era Fujimori, que criticábamos duramente algunas resoluciones judiciales y sobre todo en esa época del Tribunal Constitucional, porque le permitió, y el Jurado Nacional de Elecciones, que permitió la reelección. Y algún político fujimorista me dijo, usted no puede criticar las resoluciones todo el tiempo. ¿Yo? La Constitución me lo garantiza. Dice derecho de crítica de las resoluciones judiciales. Silencio. La Constitución del 93, ¿eh?, me garantiza el derecho de crítica de las resoluciones judiciales. Por lo tanto, yo puedo criticar lo que quiera de una resolución judicial, todas las horas del día que quiera. A veces la gente no conoce sus derechos, pero hay que Sí, hacérselo sí, recordar. sí, hay que Entonces, recordarlo siempre, siempre hay que recordarlo porque efectivamente no hay mucha conciencia a veces y luego también este tipo de cosas nos dan lección de que los derechos siempre son precarios, como digo yo, ¿no? O sea, la vigencia de los derechos hay que estar permanentemente renovándola, recordándola, porque si no, en cualquier momento, ¿no?, parece que uno no tuviese derechos, parece que determinados discursos tienen que prevalecer, ¿no? Esta idea, por ejemplo, de que nadie puede hablar nada acerca de los derechos humanos en el Perú. Por favor, los derechos humanos son patrimonio universal. Desde la de Segunda Guerra todo. Mundial es preocupación de todos. Por lo tanto, uno A puede mí me hace hablar gracia cuando dicen, usted que defiende los derechos humanos, bueno, si usted quiere renunciar a los suyos, es sin difícil, problema. porque son irrenunciables, me parece, ¿no? Pero trate, ¿no? A ver, yo no voy a renunciar a los míos. Si usted quiere renunciar a los suyos, bueno, trate, ¿no? Yo a los míos no voy a renunciar. Ni al derecho a la propiedad, ni al derecho a la herencia, ni al derecho a tener una familia, ni a vivir, ni a educarme. Entonces está en la Constitución, ¿por qué voy a renunciar a todo ese paquete de derechos que tengo, que me corresponden por ser persona? Sin Bueno, duda, sin duda. ahora, regresando a la libertad de prensa, toda la gente que está escuchando lo que estamos diciendo nos debe decir, pero ¿qué pasa cuando la prensa se porta mal de verdad? ¿Por qué la prensa no tiene sanciones? Si mienten, si ocultan información, y a veces sí están avivando el delito. ¿La prensa tiene corona? No, no, de ninguna manera. Y están los mecanismos para sancionar las inconductas que se realizan a través del mal ejercicio de la libertad de expresión. El primero y el más importante, lo que tú decías, la sanción de la audiencia. Si Ah, un bueno, medio percibido que, ¿no es cierto?, que no cumple las expectativas del público, sus lectores, sus oyentes, va a ser sancionado indefectiblemente. Es una regla que uno lo puede ver desde siempre en varios países del mundo, ¿no? Lo segundo está el derecho a rectificación. Si alguien le imputa a alguien un hecho falso, uno puede ejercer el derecho a rectificación y el medio de comunicación tiene que rectificarse. Está también el mecanismo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Los medios pueden ser sancionados a través de este mecanismo administrativo que hay para sancionar a los medios que no cumplen con su código de ética, ¿no? El parámetro ahí es el código de ética. Y finalmente está el ámbito civil. Si alguien me provoca un daño al honor, a mi intimidad, yo puedo activar los mecanismos civiles y finalmente está también el ámbito penal, los delitos de difamación que están en el Código Penal desde siempre, de manera tal que no existe digamos, no existe un vacío, una laguna ¿no?, de punibilidad o que favorezca la impunidad de los medios de comunicación. Lo que pasa es que hay que ejercer estos derechos. Bueno, y me olvidaba, también están los mecanismos de autocontrol, es el Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana, que ha tenido varios fallos en contra de medios de comunicación, hay que decirlo, ¿no?
Entonces, yo creo que desde el punto de vista de la responsabilidad de los periodistas y medios de comunicación, no existe un problema de déficit de la regulación o de ausencia de normas que permita la impunidad o que permita sostener que tengan corona, ¿no? Claro, pero hay que litigar. Eso sí Sin está duda, claro. sin duda, Hay que sin litigar. duda. Y también hay litigio contra periodistas al revés, ¿no es cierto? Y usted ha sido defensor en algunos casos donde utilizando la figura de la difamación, lo que quieren es que no opines, que no hables, que no escribas. Y eso es un mecanismo de amedrentamiento. Tenemos casos emblemáticos en el Perú, el caso de Paolo Gas, de Pedro Salinas, de Christopher Acosta. En fin, de eso también tenemos bastante, ¿no? Sin duda, sin duda. Hay gente con poder. Fundamentalmente la gente que denuncia a periodistas es gente con poder. Poder político o poder económico o gente de su entorno, ¿no? O gente de su entorno, que es lo más común. Así Ponen a uno que no sabes quién es, pero es del entorno de... Así es, así es. Por ejemplo, un caso emblemático, el caso del presidente del Congreso, ¿no? Que tiene, ha interpuesto varias querellas en el Cusco contra medios de comunicación. 14 querellas y algunas de ellas contra sus compañeros de medio. Así es, así es. ¡Wow! Sí, Eso es bien fuerte, ¿ah? Yo no podría... el patrón de conducta que efectivamente ocurre a veces en provincia con personajes que tienen poder y persiguen a los medios de comunicación usando precisamente esta legislación. Ahora, legislación que existe, hay que ¿no? darle un consejo a los políticos. Eso acaba mal, ¿ah? Sin duda. Eso siempre, el caso Siempre. Orellana, por ejemplo, ¿no? O sea, creo que eran 15 o 20 periodistas denunciados por Orellana, que obviamente era para que no cubrieran sus actividades delictivas, ¿no? Clarísimo, terminó mal. Eso termina mal. No es el único caso de litigios masivos por difamación, ¿no? Eso termina mal. Orellana terminó preso. Por supuesto, retiró todas las denuncias porque no había nada que denunciar, ¿no? Pero eso termina mal. Ese Sí. tipo de persecuciones termina mal. Es lo que se conoce pues como el fenómeno de SLAP, ¿no? Es decir, la utilización de los recursos legales, ¿no? Para generar efectos perversos a derechos fundamentales. En este caso, la libertad de expresión, que es llenarte de querellas, ¿no? Probablemente no para condenarte, sino para mantenerte sobre las cuerdas, ¿no? Encima de las cuerdas, para amedrentarte, para que no sigas informando, para desincentivar que investigues determinados temas y para dar un mensaje al resto que no haga lo mismo porque le va a Claro. ocurrir una cosa parecida, ¿no? Y normalmente a los que denuncian son gente que no tiene formación jurídica. El periodista que más se asusta es el que no tiene formación jurídica. A mí no me denuncia a nadie porque me da ataque a risa. ¿Ya? Entonces vamos pues, encantada. Qué entretenido. Yo que siempre quise litigar, pero nunca pude. Pero o sea, las pocas veces que he pasado por el Poder Judicial, me he dicho, qué entretenido. Y siempre se ha ganado sin hacer ninguna bulla, por si acaso. ¿Ya? Pero sí hay que decirlo, hay una tensión entre prensa y poder. Y siempre la habrá. Siempre No la hay va a nada haber. nuevo. Siempre la va a haber. Y es normal que así sea. Cuando no hay esa tensión o no hay libertad de expresión, porque no estamos amedrentados, asustados, o hay digamos, aconchabamiento con el régimen, y eso tampoco es libertad de expresión, ¿no? Eso es propaganda política del régimen de turno. Entonces, esa tensión es normal y debe haber, pero nos toca advertir cuando vienen por nosotros, pues, ¿no? Tenemos que Sin advertir. duda. Y esa A ver, tensión, Rosa Rosa María. María, en la democracia se resuelven con el debate público, no se resuelve recurriendo a las amenazas legales, ¿no? Así Salvo es. pues, cuestiones muy extremas donde claramente hay una afectación a derechos fundamentales y el periodista incurre claramente en conductas delictivas. Pero Ah, cuando hay una pugna de opiniones, una pugna de criterios, eso se resuelve en el debate público. El político no debe recurrir al Poder Judicial para criminalizar conductas Además, de hay expresión. que decir algo, los periodistas somos los más difamados y lo soportamos a pie firme. Yo tengo una teoría sobre el delito de difamación que siempre comparto, ¿no? El delito de difamación lo que busca es restituir el honor de las personas. ¿Qué honor me va a restituir el que me difama si él no tiene? ¿Para qué lo voy a demandar? Muy bien, doctor. Por lo que ha dicho el doctor Alberto Tarola ayer, concluyendo es que van a modificar el Código Penal, no nos cabe duda, y lo van a hacer en los términos de crear un delito autónomo de instigación al disturbio. De ahí viene que la fiscalía lo use y los jueces lo usen, porque muchas veces pasa
que jueces desestiman este tipo de imputaciones de plano y simple y llanamente quedan ahí en el Código Penal para no ser usadas nunca. ¿Podría pasar eso? Sí, podría pasar, pero el efecto de amedrentamiento y el efecto que pueda suponer que algún fiscal abra investigación, fíjese lo que pasó con los 30 y tantos, no sé cuántos, el centenar de personas en la Universidad de San Marcos, ¿no? Que al final No, de claro. toda una investigación terminaron sin imputación de ningún cargo, cuando era evidente que eso era una operación totalmente desproporcionada y abusiva, ¿no? Pero entonces, hacer eso, ¿no? Genera un desincentivo en las personas a ejercer su derecho, en este caso, la libertad de expresión. Y a veces lo que quieren es eso, simplemente tener una herramienta, ¿no? De amenaza para que cuando tú te portes mal en términos del poder de turno, inmediatamente activan una investigación. Pero efectivamente, como bien señalas, y sobre todo en el caso de una figura tan arraigada, ¿no? En el Código Penal y en el modelo procesal penal como la instigación, los jueces saben muy bien qué es instigación y qué no es instigación. Claro. Entonces, una figura de ese tipo probablemente sea equiparada en su aplicación a la instigación del artículo 24 del Código Penal, ¿no? Y sea aplicada en esos términos, ¿no? Pero, insisto, ya eso supone el haber recorrido, perdón, toda una investigación con los efectos que eso trae para cualquier periodista que se va a sentir claramente Lo mismo con ¿no? el delito de colaboración, no a cometer disturbios, sino a las marchas, ¿no es cierto? Sí. Lo van a probar igual, y lo terrible en la exposición de motivos es que dicen que como el terrorismo tiene la figura autónoma, entonces para disturbios también, equiparando disturbios a terrorismo. No, totalmente. Ya la legislación antiterrorista está en el límite, ¿no? Porque Exacto. ha sido llevada al sistema interamericano. El Tribunal Constitucional ha tenido que corregir mucha de esa legislación vía sentencias interpretativas. Entonces ahora lo que pretenden es acercarse a ese límite, ¿no? Además, en un delito que claramente protege un bien jurídico distinto, con mucho menos gravedad que el caso del terrorismo, donde que había que adelantar la barrera de criminalización en muchos casos, ¿no? Acá claramente estamos ante una figura distinta de seguridad ciudadana o de inseguridad ciudadana, y como te decía hace un momento, Rosa María, no hay un problema de legislación, aquí el problema es un problema de persecución, de adecuadas decisiones que debe tomar la policía y, como bien decías tú, de coordinación eventualmente con el Ministerio Público para que estas conductas sean no hay problema adecuadamente de legislación, porque yo siempre pongo el ejemplo de Ica, que lamentablemente no se repite en el resto del país. En Ica no murió nadie, pero detuvieron a 28 que estaban tomando la carretera. Y Así es. condena adelantada. Les enseñaron la foto, los videos, y dijeron, mira, es bien sencillo, o vamos a juicio o aceptas. Aceptaron los 28. Les pusieron 4 años, o 3 creo, suspendida, pago de reparación civil, tienen antecedentes penales, no pueden trabajar, pero la carretera se despejó, se sirvió a la justicia, se sirvió a la paz social, no hubieron muertos y se utilizó la legislación. Eso es lo que hay que hacer. Eso se llama eficacia en la persecución. Eso no tiene nada que ver con la legislación, porque la legislación existe en el país, ¿no? Claro. Tú agarras a los revoltosos, todo filmado, todos identificados. Acá está tu video lanzando la piedra, acá está. Este eres tú, tu foto, perfecto, muy bien. ¿Qué quieres? ¿Por debajo del mínimo legal o te vas a la cárcel? No. Yo confieso, perfecto, hijito. Firma acá, te vas a tu casa. No hay presión social, la gente no está gritando en la puerta del penal que los dejen en libertad, pero van a cumplir su pena en libertad, pero la van a cumplir porque durante 3 años tienes antecedentes penales y no consigues trabajo. O sea, es un daño económico serio. Y por lo general, María, esas sentencias anticipadas te imponen como regla de conducta no volver a cometer delitos en un periodo de tiempo. Si no se revierte. Con lo cual, esténse seguros que en Ica no van a tomar una carretera en 3 años. Pero seguro, porque los cabecillas fueron todos detenidos, todos confesaron, todos fueron juzgados anticipadamente y en una semana el tema estaba resuelto. En una semana. Ese es el claro ejemplo de que lo que siempre se dice en el derecho penal, en la criminología, ¿no? La mejor norma es la que se aplica, ¿no? Claro. No está ahí pero además, este es un caso que se publica en los medios en ese momento y de ahí ha sido completamente ocultado, invisibilizado. Pero sí es un caso de éxito, porque ese no es el éxito que se quiere. Se quiere un éxito represor, de otra naturaleza, ¿no?
Así es. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Ya sabemos lo que Rosa nos María. espera. Tomaremos las decisiones, como dice, vamos tomándolas como cuando vienen. Ahí Como, vamos bien. como vengan, como vengan. Como vengan. Esperaremos el decreto legislativo porque lo van a sacar de todas maneras y vemos cómo viene. Y conforme a eso, iremos actuando. Gracias, Muy doctor, por bien. haber estado con nosotros. Listo. Hasta luego. Un gusto. Hasta luego. Chau, chau. Abel, nos tenemos que despedir. Así es, Rosa María. El Rosa hombre María, invisible y la mujer invisible, los invisibles de Radio Santa Rosa. así es. Este es Transparencia y la Coalición Ciudadana sacaron un video muy bonito, muy interesante. Ah, ¿lo tienes? ¿Lo tenemos? Sí. ¿Lo Sí, a podemos ver, poner? vamos a ver. Dura un Yo par de creo minutos, que o sea que tenemos tiempo. sí, es muy bonito y yo creo que da un buen mensaje. Y Sí, lo vamos a ver, y con muchos rostros de gente que ustedes dirán, pero esos son de derecha. Sí, pues de eso se trata. Cuando Ya. te quitan la democracia, no se la quitan solo a los de izquierda, se la quitan a Ujú. todos. A ver, Ah, sí, vamos a verlo, por favor. Adelante. Tengo miedo. Pienso que la razón de ser de la democracia es la separación de los poderes del Estado. Si abandonamos este principio, nos traicionamos. Nuestra bandera y sus 3 franjas nos enseñan de saque que tenemos 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Cada uno va por separado y debe mantener igual poder. Sin embargo, el Congreso quiere destituir a toda la Junta Nacional de Justicia. Si permitimos eso, cambiemos entonces también de bandera. El Congreso sí puede investigar a la Junta Nacional de Justicia, como de hecho lo hizo hace 5 años en que investigó y sancionó a los hermanitos, pero esta vez se trata de una situación en que no hay falta grave conocida, no hay un procedimiento claro y se está buscando remover a todos los miembros de golpe. Mi bandera es no permitir que estos atropellos ocurran en mi país. Mi bandera es una democracia con poderes balanceados, donde ni el Congreso ni el Poder Ejecutivo quieran tomar el control de todo. Muy bien. Ahí está, Rosa María, un bonito mensaje. muy bien, muy bien. Eso es lo que está claro. Es un mensaje de paz y de defensa de la democracia. Nada más. Así es. La democracia está en crisis, está en crisis. Y como les dije hace un rato, las cifras que tenemos económicas en el Perú son muy malas, muy malas. Y esto tiene una relación directa con la situación política que estamos viviendo. Quien no lo quiera ver, ¿qué les puedo decir? Nos vemos mañana, Abel. Hasta mañana, Rosa María. Cuídate mucho. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios.